Hola hermanos, el día de hoy, 1 de febrero del 2025, pues es sábado de la tercera semana del tiempo durante el año. Se termina la tercera semana, comienza un nuevo mes. Este mes va a ser netamente de tiempo ordinario porque recuerden que la cuaresma realmente comenzará hasta el 5 de marzo. Los años anteriores hemos comenzado la cuaresma en febrero, entonces de repente nos va a sonar un poco extraño, digámoslo así. Pero bueno, pero así es, ya saben lo que les he comentado. Mañana es día, la fiesta de la presentación del Señor. Hace 40 días, imagínense ustedes, estábamos en Navidad, estábamos celebrando el día de la Navidad. Pero bueno, igual, ese es el tema. Y mañana es también día de la vida consagrada, ¿no? Oramos por los religiosos, las religiosas, todas esas formas de vida bella, apostólica, consagrada, que es un eje transversal en la vida de la iglesia, en las vocaciones de la iglesia. Así que por lo tanto hay que orar mucho por ellos, por ellas. En fin, bueno, y de hecho les voy a hablar hoy de una religiosa con unas complicaciones un poco particulares, ¿no? Se trata, a ver, en el mundo ella se llamaba Ana, ¿ok? Y era Ana Michelotti, eso era su nombre. Entonces, fíjense, nace el 29 de agosto de 1843 en Annecy. Annecy, piensen en la importancia de Annecy, hace poco se los hablé, porque ahí estuvo, digamos, fue la base de operaciones de San Francisco de Sales. Y de hecho, Ana va a tener un influjo grande de la obra de San Francisco de Sales. Y es la tercera de 4 hermanos. Esa zona en ese momento pertenecía al reino de Cerdeña. Lo que pasa es que su papá era de origen piamontés, esto es muy importante porque ella va a morir en Turín. Ya van a ver la fecha de su muerte. Y su mamá era de ahí, era de Saboya. Muere el papá cuando ella está muy pequeña, se queda la mamá con ella y un hermanito que luego van a morir cuando ella está muy joven. Al final ella se va a quedar sola, sin familia, a eso me refiero. Y entonces la mamá pobre, pero fíjense que tenía un corazón para atender a los enfermos y los visitaba. Y entonces Ana le aprendió eso a ella, le quedó aquello muy grabado en el corazón. Y entonces decide precisamente, creo que tenía 16, 17 años, cuando ingresa en el convento de las Hermanas de San Carlos, en Lyon, porque se habían tenido que trasladar a Lyon. Y pues ahí, bueno, es que el problema de las Hermanas de San Carlos es que son educadoras. Ellas a lo que se dedican es a la educación y entonces, claro, ella no era lo que quería, ella lo que quería era, sentía la vocación por atender enfermos, de cuidar de los enfermos. Y entonces se encuentra, como les dije, su mamá y su hermano, el único hermano que le quedaba, mueren en 1864 y entonces al final se queda ella ahí en Lyon cuando tiene apenas 25 años y se encuentra con otra ex religiosa que se llamaba Catalina, y que era de las Hermanas de San José, de Annecy, y entonces juntas coinciden en la idea de poner en práctica el proyecto que había puesto San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando el obispo de León las apoya, pues eso son apenas ellas dos, ¿no? Las hermanas de los pobres enfermos. Bueno, entonces esta fundación, que insisto que fue apoyada, ella cambia completamente su nombre y se pone Juana Francisca, Juana de Chantal, Francisco de Sales, de la Visitación. Fíjense, o sea, realmente siempre sigue la misma idea de la Fundación Bella de las Hermanas de la Visitación. Y entonces ya les digo, ahí prácticamente con su nombre lo estaba diciendo todo, ¿no? Porque lo que ella quería era... Bueno, pero resulta ser que tuvieron muchas dificultades en la época de la guerra franco-prusa y entonces entran en conflicto. Eh, Desaparece la congregación, ¿no? Y de hecho también tuvo conflictos con ella, ¿no? Con Caterina, y entonces al final desaparece la fundación. Y fíjense que a ella la humillaron, ¿eh? Porque ella siendo cofundadora y al final la mandan a Annecy a que haga de novicia. Y ella obediente, hizo de novicia, va a en la comunidad de Lyon, que era la casa matriz, desaparece. La de Annecy todavía quedó un poco, pero al final, cuando desaparece la congregación, ella se queda, bueno, ¿y ahora para dónde agarro? Y dejando escuchar la voz de Dios, el Señor como les diría, le inspira, vete a Turín, ¿ya? Ahí establecerás tu monasterio. Llega a Turín, se supone que alrededor de 1871, y ahí se va a quedar a partir de 1873. Y entonces hubo, gracias al Señor, dos personas que le ayudaron mucho, un sacerdote apellido Carpiñano y, fíjense, y María Clotilde de Saboya, ella es de Arcurnia, ¿no? Y entonces, fíjense, decidió fundar una congregación
que se llamaba Las Pequeñas Hermanas, las pequeñas siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Ya vieron por qué iba a hablar yo de ello, ¿verdad? Las pequeñas siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, dedicadas, hacían los 3 votos, más el voto de servir sin cobrar, sin exigir nada a los pobres enfermos, ¿no? Y entonces ya, fíjense qué interesante, ¿no? Y lo dicen los biógrafos, es bien simpático, porque el cardenal Gastaldi, que le hizo la vida de cuadritos a ratos a San Juan Bosco, estamos hablando de Turín, estamos hablando de 1874, Don Bosco ya tenía su obra bien consolidada, ¿no? Ya la cosa iba produciendo muchísimos frutos. Ah, y el cardenal le hacía la vida imposible, era una cosa difícil, difícil. Parece ser que en el fondo en la pelea era más bien porque Don Bosco era muy cercano al Papa Pío IX. Ay, padre, las cosas que pasan en la iglesia, sí, gracias a Dios ya no siguen pasando. O sea, que haya cardenales que hablen mal de un papa, obispos que hablen mal de un papa. Eso se resolvió, gracias, hace mucho tiempo. Espero que entiendan la ironía, ¿no? Bueno, en fin, fíjense el detalle, ¿no? El cardenal Gastaldi sí las apoyó a ellas y entonces, gracias a Dios, salió adelante. Ya para 1875 emiten los votos, van a fundar casa también en Milán, casa en Valsalice y todo. ¿Y adivinen quién la apoyó? ¿Quién fue su gran sostén en esa época? Un tal Juan Bosco Oquiena. Para que vean ustedes, San Juan Bosco fue uno de los grandes colaboradores de ella. Y ella vivió con una actitud muy profunda. Empezó a padecer de asma grave en 1887, al punto que tiene que renunciar pues a ser ella la directora de la congregación, y lo hace, renuncia, y muere un 1 de febrero de 1888. Sí, el día después de Don Bosco. Exactamente, Don Bosco muere el 31 de enero del 88, ella muere el 1 de febrero del 88. La enterraron allá en un cementerio bastante pobre, pero luego ya se dan cuenta de lo que implicaba ella. Ya para 1923 los restos están ahí en lo que ellos consideran la casa matriz, que es la de Valsaliche. En fin, y Pablo VI la beatificó en 1975, hace 50 años, en un año santo, para que vean ustedes. De hecho, el 1 de noviembre de 1975. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Un poquito larga la primera lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, y es una lectura litúrgica. Leemos primero 2 versículos y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense ustedes, qué belleza de texto, ¿eh? Porque en el fondo, recuerden que estamos frente a un libro escrito para judíos convertidos al cristianismo. Para ellos son muy importantes las obras. Cuidado con esto, ¿no? Porque ustedes lo escuchan mucho a veces de los pentecostales. Y entonces, no, la fe, basta, las obras. Aquí lo dice Pablo, es por la... No, Pablo, le dice la carta a los hebreos. Cuidado, pero es que estamos hablando de las obras de la ley, ¿ok? Y entonces, con mucha sabiduría, el autor de la carta a los hebreos lo dice así. Fíjense, Abraham es anterior a la ley. Abraham es anterior al Sinaí. Entonces no lo va a salvar la ley, no lo va a salvar los sacrificios que están mandados en el libro de Levítico, la visita al templo. ¿Cuál templo? Ya no hay nada de eso. Y entonces por eso
el autor nos está haciendo ver, está haciendo una bella comparación para un judío, para un hebreo convertido al cristianismo. Mira, yo sé que tú creciste cumpliendo con un montón de normativas, un montón de oraciones, un montón de prácticas, que no es que estaban mal, claro que ayudaban, nos van a hacer, eso nos puede decir Pablo, ¿no? En su momento, sí, estoy pensando que es que estamos leyendo la carta a los romanos en el oficio de lecturas y justamente estamos leyendo estos capítulos en los que Pablo habla de su deseo de que se salve el pueblo hebreo. Bueno, estoy pensando en eso. Pero entonces fíjense lo que está detrás, ¿no? Él, el autor de la carta a los hebreos, les dice, hombre, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todos vivieron según la fe, según lo que les había dicho Dios, confiaron en Dios, confiaron en Él, pero no fue que fueron cumpliendo una normativa, fueron cumpliendo un montón de mandatos y de reglas, no, sencillamente se dejaron llevar y por la fe incluso llegaron a hacer sacrificios como el de Isaac, claro que no fue sacrificado, pero porque Abraham confiaba en que Dios, que le había dicho que de Isaac iba a salir su descendencia y Dios puede hacer salir hijos de las piedras. Qué bello, ¿no? Es una expresión fuerte, pero cierta, en el sentido de, hombre, yo le creo a Dios. Es creerle a Dios, no de eso se trata, es confiar que lo que Él me promete lo va a cumplir. Y eso está por encima y es anterior a al simple cumplimiento de las normativas que están tanto en el libro de Levítico como en el libro, sobre todo en el Levítico, no creo que sería más claro que están en el Éxodo y en el libro de los Números, pero sí, padre, también en el libro del Deuteronomio, claro, pero a lo que me refiero es, no son esas obras las que salvan. Y claro, cuando Pablo habla de eso, por ejemplo, Santiago habla de eso, están hablando de las obras de la ley, del cumplimiento de la ley, no de las obras. Es decir, las obras de misericordia siguen siendo legítimas. Me explico, dar de comer, vestir, visitar a un enfermo, pues está en el Evangelio, está en el Evangelio, pues enterrar a un difunto, ¿no? O las obras no solo las materiales, sino las espirituales, las obras de misericordia. Pues hombre, ayudarle a él, enseñarle a uno, todo eso también es legítimo. Eso no tiene nada que ver con el mero cumplimiento de las normativas levíticas. No, está en el hecho mismo de ser creyente. Vamos al Evangelio. Ok, mejor se los explico luego. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ok. Se recuerdan que hemos estado escuchando en estos días de una manera muy bella las parábolas del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. De hecho, ayer las terminamos de leer. Seguimos en el capítulo 4 todavía, pero todo el capítulo 4 contiene esa serie de parábolas. ¿Ok? Muy bien. Y ayer terminaba escuchando el último versículo, cómo Jesús no les dejaba de enseñar sino en parábolas, según lo que podían entender, pero a sus discípulos les enseñaba en privado. Pues Marcos, siguiendo esa lógica, ahora va a contar 4 milagros o 4 gestos de poder de parte del Señor Jesús que solo los discípulos son testigos. El de la tempestad calmada, el lunes sería, y ahí lo digo, sería, porque es que el lunes es la fiesta de la Virgen de Suyapa aquí en mi país y yo tengo que hablar de la patrona, como no voy a hablar de la patrona, pero sería el Evangelio de Jesús, la visita a los Gerasenos, ¿se acuerdan? De los endemoniados y todo aquello, ¿no? Luego regresa el martes, eso sí lo vamos a leer, que es el relato de la curación de la hemorroísa, la resurrección de aquella muchachita. Entonces son 4 milagros que realmente los testigos son solamente los discípulos. Entonces sigue la enseñanza del Señor Jesús en privado. Y así tenemos que leer este texto, ¿ok? Porque los discípulos despiden a la gente y se van en la barca. Sí, la barca solamente iban ellos, solamente iban los discípulos y Jesús. Y de hecho, el verbo que utiliza ahí el griego es muy significativo, porque se lo llevaron tal como estaba, dice ellos. O sea, él estaba ahí, ¿ya? Para lambanein,
¿sí? Se lo llevaron tal cual. No es, este verbo no es nada extraño, porque va a estar en otros momentos en el mismo Evangelio de Marcos. O sea, se va así como está. No es una larga preparación, sino que hay un movimiento de salida que viene ahí. Y luego, en el mar de Galilea, que se levanten estos vientos fuertes, ¿no? Estos quimata, son las olas, ya, son olas grandes y son megale quimata, o sea, son grandes olas, es una gran tempestad, aunque de hecho las olas propiamente no dice que sean grandes, sino que se desató una gran tormenta. Es una megale anemou, se dice en griego. Bueno, y entonces, bueno, ahí está, Jesús está duro. Oigan, para dormirse en medio de eso, está en la popa, en un cojín, dice ahí el texto. Esto es un poco fuerte, ¿no? O se tiene que tener una conciencia de serenidad o se debe estar supremamente agotado para no poder sentir nada de esto, ¿no? Y entonces las olas, las quimatas, se estrellaban contra la barca. Y entonces le van a reclamar a Jesús. Jesús está durmiendo, ¿ya? De hecho, fíjense, está como en gerundio, ¿no? Está durmiendo, está ahí, él está ahí, dormidito, tranquilito, cateudón se dice en griego, está bien dormidito, pero llegan y le reclaman, los mismos reclamos que le hacemos nosotros, ¿verdad? Es que no te importamos, Señor, es que no contamos. A mí me sorprende la gente que, eh, bueno, pero mire, hay tanta gente que está sufriendo, a mí no me importa la demás gente, a mí solo me importo yo. Hay otro montón de gente enferma, sí, pero el único que cuenta soy yo. A mí lo que me preocupa es mi salud, es que esté bien mi pariente. Pero fíjese, estamos pasando todos una situación de crisis económica, de una situación de crisis sanitaria. Sí, pero lo único es eso, ¿no? Centrar sobre mí. Y el Señor se levanta, egerío, acuérdense el verbo que también se puede utilizar para decir resurrección, pero aquí en este caso la intención, la manera como lo dice por la combinación, egerío sin significa que se levantó completamente, o sea, está parado, erguido en su totalidad, ¿no? Ese es el sentido, no es que se desperezó ahí el Señor que están molestando ustedes, muchachos. No, se puso de pie completamente. Y entonces viene lo bello, porque parece como que volviésemos a la sinagoga de Cafarnaúm, como que si volviéramos a enfrentar a Jesús con aquel endemoniado que estaba en la sinagoga. Y entonces lo primero que hace es reprender al viento. ¿Ah? Lo reprende y le dice, epetímesen. Lo reprende, siopa, cállate, cállate. O sea, es decir, lo mismo que le dijo al endemoniado, cállate y sal de él. Aquí le dice, cállate y mantente calmo. Pepismoso, le dice en griego. ¿No? Siopa, pepimoso. Eso es decir, cállate y mantente tranquilito. Pero ya les digo, lo reprende al viento y al mar. Claro, la sorpresa de ellos estaban con miedo, ¿no? Estaban cargados de un miedo terrible, de Eloi se dice en griego, era un miedo profundo. Y por eso es la primera vez en el Evangelio de Marcos que nos topamos con esas especies de dudas de ellos, ¿no? Pero ¿y quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Claro, porque él está enfrentando todo tipo de mal. Les invito a hacer oración por el tiempo. Esperamos oír tu voz en medio de tantos silencios, en medio de tantos gritos. Esperamos oír tu voz aun cuando nos quieren hacer creer que está todo dicho o que no tenemos nada que decir. Queremos oír tu voz en medio del monte, en medio de la tormenta, mientras esperamos la lluvia, mientras esperamos que amanezca. Queremos oír tu voz más allá de nuestras sorderas para aprender a escucharnos a nosotros mismos y compartir nuestra sabiduría reconociendo nuestras ignorancias. Esperamos oír tu voz que ilumina nuestros miedos. Esperamos oír tu voz que colorea nuestras debilidades. Queremos oír tu voz con todo lo que tienes para decirnos, porque queremos también decirlo nosotros, oyentes de la palabra. Es tu reino, hecho diálogo, es tu reino, hecho encuentro. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata Juana Francisca Michelotti, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.